Así es, y lo que es agradable también es poder hablar de temas de salud que nos aquejan directamente, más de lo que uno cree, ¿no? En el diario vivir, y hoy día queremos hablar del asma, ya que justamente el martes pasado se conmemora el día. Queremos conocer detalles de lo que es, cómo poder tratar, ¿verdad?, esta patología que aqueja a muchas personas que probablemente hoy no están viendo. Así que nos acompaña la doctora Javiera Fuentes, médico general del Hospital Penco Lirquén. ¿Cómo estás, Javiera? Muy positivo que hoy día puedas estar con nosotros en esta conversación a esta hora de la mañana. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, para partir a hablar del tema del asma, definir un poquito de qué se trata. Es una enfermedad respiratoria que se caracteriza por inflamación de la vía aérea. Es variable en el tiempo, en su presentación. Entre un paciente y otro pueden tener manifestaciones muy diversas, pero se caracteriza por una cierta cantidad de síntomas que son bien característicos. Dentro de ellos, no sé si partimos de lleno comentándolos. Dificultad respiratoria, sensación de pecho apretado, estos ruidos que son como silbidos, que se llaman sibilancias, característicamente al expirar, y también tos. Esos son los síntomas que caracterizan el asma. Sí, disculpa, según cifras de GINA, Global Initiative for Asthma en inglés, que precisamente son los impulsores de este día, indica que son más de 350 millones de personas en el mundo que padecen esta enfermedad, y también lo que está ocurriendo en el último tiempo, porque claro, tú indicas estos síntomas y me imagino que todas y todos hemos estado quizás en algún momento con bronquitis, sentimos el pechito apretado, el silbido, lo que significa también en estos momentos todo lo que hay en torno con el inhalador azul, el salbutamol. Hay diversos estudios que han indicado que, claro, su poca eficacia y que dentro de estas automedicaciones que obviamente no se recomienda ni nada, pero es como cuando te duele la cabeza, tómate un paracetamol. Te sonó el pecho, mira, te paso el salbutamol. Que hay en torno también a los tratamientos y a tomarle el peso de lo que significa tener asma en sí. Claro. Bueno, por una parte lo que comentas con respecto a que cuando nos resfriamos o tenemos episodios de bronquitis, el uso del salbutamol puede ser suficiente. Ahora, el asma se caracteriza porque no solo se gatilla por infecciones virales, sino que también hay otros gatillantes que pueden hacer que estos síntomas se manifiesten. Por ejemplo, una persona con asma va a presentar estos síntomas frente, por ejemplo, a alérgenos ambientales, polen, caspa de gato, algunos irritantes como pueden ser el humo, ya sea del tabaco o de la combustión a leña, que ahora va a cobrar más importancia con los tiempos fríos que se avecinan. También, por ejemplo, con gatillantes como el ejercicio, la risa, incluso en algunas personas. Entonces se diferencia un poco de la bronquitis en que no solo está presente con infecciones virales, sino que también pueden haber otros episodios más cotidianos en los que se manifiesten. Y con respecto al tratamiento y al salbutamol que mencionas, claro, el salbutamol tiene un efecto en la vía aérea que es de dilatar. En el fondo tenemos los bronquios, que son como estos tubitos, mangueritas que llegan al pulmón, y el salbutamol lo que hace es que cuando está apretado, cerrado, lo abre. Pero como te comentaba inicialmente, el asma es una enfermedad inflamatoria, entonces la inflamación va a seguir ahí. Y por eso la GINA recomienda particularmente exacto, el uso de corticoides, que son antiinflamatorios. Entonces, todo tratamiento, y eso es súper importante que la gente lo sepa, y sobre todo la gente que ya tiene asma diagnosticado, que se pueden haber quedado con tratamientos un poco más antiguos en el que solo el uso de salbutamol era recomendado, pero ahora la GINA lo que recomienda es que para todo paciente con asma diagnosticado siempre tiene que ir asociado al uso de corticoides, ya sea un asma leve, que posiblemente un asma leve va a requerir uso de inhaladores, puede ser 3 veces al año, 2 veces al año, puede pasar años sin necesitar tratamiento, pero cada vez que lo necesite, lo importante es que use corticoides. ¿Y por qué? Porque en las cifras lo que se ha visto es que el uso de salbutamol solamente, sin corticoides asociados, aumenta las exacerbaciones, aumenta la mortalidad por asma. Javiera, bueno, yo he vivido súper de cerca este tema porque tengo un pequeño de 3 y una de 5 que vienen tosiendo desde diciembre, enero, febrero. Han hecho episodios de tos
súper complejo durante muchos meses. Entonces estamos en todo este estudio para detectar que probablemente son asmáticos. Es importante hacer este seguimiento y no en el fondo normalizar que los niños están teniendo episodios bronquiales todos los meses. Es bueno justamente recurrir a especialistas y cuáles son probablemente los exámenes que nos ayuden a reconocer que probablemente nuestros hijos están frente a esta patología. Bueno, el asma en niños, sobre todo en niños de 4 años hacia abajo, es un tema un poco aparte. ¿Por qué? Porque la anatomía del niño es distinta, los bronquios son más chiquititos, su sistema inmune es distinto, entonces es más frecuente que tengan infecciones virales que afecten a los bronquios y que tengan estos síntomas que son los característicos del asma. Pero no siempre va a significar que esos niños van a ser asmáticos más adelante. Hay un porcentaje de los niños que solo presentan estos síntomas bronquiales recurrentes, pero luego de los 4 años probablemente ya no van a requerir tratamiento, ya no van a ser diagnosticados como asmáticos. Hay otro porcentaje que probablemente sí pasa a ser asmático y hay otro porcentaje que con alta probabilidad casi seguros van a ser asmáticos. Sí, de hecho, ¿en qué momento sería como de la vida que a uno lo diagnostiquen, Doc? Porque recuerdo, no sé si eso será así todavía, pero cuando era chica decían, no sé, a los 8 o a los 4 hay que hacerse el examen de alergia. Después como a los 8, porque va variando a medida que uno va creciendo. Por ejemplo, si ya a los 12 años un niño se le hace el examen, ya se podría diagnosticar como asmático. Tan chiquitito, ¿no? Como señalaba anteriormente. Bueno, para hablar de eso, primero definir un poquito de cómo se diagnostica el asma. El asma, por una parte, es la historia clínica del paciente, los síntomas que ya comentábamos con los gatillantes ya comentados. En el caso de los niños también es importante saber si, por ejemplo, tienen familiares de primer grado que también sean asmáticos o que presenten algún otro tipo de alergias, dermatitis atópica, alergias alimentarias. Eso hace aumentar la probabilidad de que sea asmático. Y por otra parte, el examen diagnóstico, o sea, el examen complementario, que hay varios, pero el que se ocupa siempre en primera instancia es la espirometría, que es un examen de funcionalidad pulmonar que uno sopla a través de una manguerita y mide los volúmenes pulmonares, que en el asma habitualmente está limitada a la expiración del flujo aéreo. Eso lo hemos hecho acá al aire, no han acompañado kinesiólogo, lo hemos hecho. Qué bueno. Sí. Y bueno, lo que ocurre es que muchas veces ese examen puede salir normal, a pesar de, porque como te dije inicialmente, es variable el curso del asma. Uno puede pasar mucho tiempo asintomático y después presentar episodios de obstrucción bronquial. Entonces, claro, en el fondo igual es un desafío diagnóstico. Se puede desencadenar en cualquier momento. Del asma porque, claro, puede tener una historia compatible, pero el examen puede salir normal, entonces ahí hay que ver si es que repetimos el examen más adelante. Que cuando yo tengo todas las cosas que me dijo usted. Tengo mi mamá asmática, tengo todo ahí. Oye, cuéntame una cosa, ¿cuáles son los cuidados que tenemos que tener en caso de que nuestros niños, por ejemplo, estén con asma? Como tú bien dices, el tema del polvo, de los ácaros. ¿Cuáles son los principales cuidados? Las mascotas, ¿verdad? ¿Qué precauciones tenemos que tomar o cómo cuidarlos, aparte, ¿cierto?, de los corticoides, el glutamol y todo el pack que conlleva, ¿verdad?, que sean las alergias también. Con respecto a los cuidados, tenemos, claro, el uso de los fármacos, pero tenemos todas las otras medidas no farmacológicas que incluyen, por sobre todas las cosas, el cese del hábito tabáquico, el no fumar en las personas que lo hacen y no fumar cerca de personas que son asmáticas. En el caso de los niños es súper importante que el cuidador del niño sepa que el cigarro deja partículas no solo en el aire cuando está fumando activamente, sino que también en la ropa y en las manos. Entonces ahí hay que tener extremo cuidado en cambiarse la ropa y lavarse las manos luego de haber fumado. Obviamente el tema del polvo, tratar de mantener las superficies libres de polvo, evitar mucho el uso de alfombras o de tener muchos peluches en la pieza, por ejemplo. Ventilar ambientes cuando haya mucho polvo o mucha humedad y cerrar las ventanas, lo contrario cuando haya mucho humo afuera, que es lo que ocurre en estas zonas cuando empieza el uso de combustión a leña. Y fuera de eso, y ya irse a casos más particulares de, por ejemplo, niños que sabemos que son alérgicos a ciertas cosas porque se le hizo el test de alergia, tratar de evitar la exposición a esas alergias.
Sí, tú mencionabas anteriormente respecto a los tratamientos y también lo que significan los tratamientos para los más chiquititos, las personas mayores, pensando también estamos en otoño, se nota la baja temperatura, pero ya viene la temporada de invierno donde, claro, se agudizan todas las enfermedades respiratorias, lo que significa también un resfrío común y corriente para una persona sana, lo que significa para una persona que padece asma. Claro, como mencionaba, el tema de los gatillantes, uno de los gatillantes más importantes son las infecciones virales, que los pacientes asmáticos se pueden manifestar con los síntomas antes mencionados, también con exacerbaciones, que esto quiere decir que a pesar del uso del medicamento, los síntomas no van a ceder. Entonces ahí es importante que la gente sepa que frente a síntomas que no ceden con el uso de los fármacos SOS o fármacos de control, ahí es cuando hay que recurrir a los servicios de urgencia. Con respecto a lo mismo, a la circulación de distintos virus, ahora va a empezar la circulación del virus de la influenza y en pacientes asmáticos se ha visto que esto aumenta las exacerbaciones, aumenta la mortalidad. Por lo tanto, son una población en la que hay que tener extremo como cuidado de vacunarlos e inmunizarlos. Yo te iba a preguntar, muchas veces estamos expuestos como papá a unas crisis súper complejas de tos. Pensamos que de verdad van a dejar de respirar. ¿Qué cosas importantes deberíamos de tener en nuestra casa para poder ayudarlos? ¿Qué pasa con el mito y realidad de meterlos al respirador? ¿En qué momento tenemos que sí o sí acudir a una urgencia? ¿Ese no lo conocía? ¿Cómo saber? Sí. Hay un mito que habla de que hay que meterlos al respirador cuando son chiquititos y tienen una tos que realmente ya no da más. Sí. No, desconozco cuál es la evidencia al respecto de meter al niño al Sí, respirador. son muchos los mitos y realidades que justamente figuran en torno Congelador, a eso. Y varios pediatras nos han dicho, métele la cabecita al respirador para que pare un poquito de saturar y después lo llevamos a urgencia en caso de que ya estén a punto, digamos, de perder la posibilidad de respirar. Claro, ahí bueno, lo que hay que saber frente a cualquier síntoma respiratorio son los signos de alarma, que sé que ya han sido comentados con anterioridad, pero nunca está de más volver a mencionarlos. En los casos de los niños frente a cuadros respiratorios, coloración azul de los labios, de la punta de los dedos, retracción de las costillas, de la parte superior del tórax también. Por ejemplo, niños que estén cursando con cuadros respiratorios y, por ejemplo, dejen de alimentarse o empiecen a rechazar líquidos o la leche materna en el caso de los lactantes. Y, bueno, como comentaba anteriormente, si es que ya tienen un tratamiento indicado, una tos, por ejemplo, o una dificultad respiratoria que no se da frente al tratamiento indicado, también es motivo para acudir a algún servicio de urgencia. Sí, respecto a algo que abordamos siempre en diversas instancias es la automedicación. Lo hablamos anteriormente, por ejemplo, el salbutamol, bueno, de hace un par de años, bastantes años ya, es con receta médica, pero sabemos que igual hay personas que me queda un poquito el puff, te lo paso. Claro. ¿Sabes que tengo un poquito de me queda un poquito de corticoide, te paso? Lo que significa también tomar la seriedad de estos tratamientos, porque y el conocimiento popular, y me gustaría que lo pudiera explicar, doctora, también, respecto, por ejemplo, la automedicación con el corticoide. Se nos receta en situaciones puntuales y hay una manera también de suministrarlo. Se va bajando la cantidad después, lo que significa también los inhaladores con corticoide, qué pueden generar en nuestro cuerpo, sobre todo pensando que para muchos, yo esto lo he escuchado, yo tengo una asmática, mi mamá, tengo una asmática cercana, entonces conozco un poco los tratamientos, pero de repente uno está conversando, no, sí, yo soy asmático, te dicen, pero ¿por qué? No, es que tengo un ruido. Claro, está con bronquitis, sale propio tal el silbido, lo que hablamos, y hay personas que se autodiagnostican asmáticos. Claro. Y empiezan con esta automedicación, lo que significa también otras problemáticas que puede generar, sobre todo hablando de medicamentos que son tan fuertes como el corticoide. Claro. Claro, la automedicación nunca está recomendada en el caso de los pacientes asmáticos y en cualquier patología en realidad se puede caer en un sobretratamiento o un tratamiento que está bajo lo que es requerido o una mala técnica también de la administración del medicamento. Como te decía, el salbutamol, si es que alguien sospecha que es asmático y solo se está tratando con salbutamol, lo que está haciendo es aumentar su riesgo de tener exacerbaciones o mortalidad incluso. En el caso de los corticoides sistémicos, la prednisona, los que se toman vía oral, son medicamentos que siempre tienen que ir supervisados por algún profesional de la salud porque, claro, tienen un tiempo de uso seguro que no vaya más allá de los 5 días en cierta cantidad de dosis
Y de acuerdo al peso de la persona. De acuerdo también. al peso de la persona también. Y claro, tiene que ser bajo un seguimiento estricto por un profesional porque tienen un montón de efectos adversos que probablemente la persona va a desconocer y no va a saber manejar, o quizás no le está dando el uso apropiado al medicamento para los síntomas que está teniendo. Los corticoides inhalados son medicamentos bastante seguros, pero claro, también tienen su indicación, su dosis. Y sobre todo en pacientes asmáticos es súper importante tener un control de la frecuencia con la que está necesitando los medicamentos, sí, para poder hacer una modificación del tratamiento apropiado al paciente. Javier, agradecerte la oportunidad de que estés con nosotros hoy día tratando un tema que creo que se hace súper complejo si es que no vamos reconociendo justamente cómo poder diagnosticar, cómo poder ir reconociendo también características que nos hagan llegar quizá a una enfermedad como esta, tratamientos y todo lo demás. Así que nos vemos en una nueva instancia y de verdad gracias por esta conexión con nosotros aquí en el matinal. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de hacer un poquito de difusión de salud a las personas, que es súper importante y siempre escasea el tiempo en el box para poder educar a la gente.